Newton creó 3 leyes. Una de las leyes es la siguiente, ley de la inercia, el cual nos dice: un cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme al menos que sobre él no actúen otras fuerzas cuya resultante no sea cero. Nos está diciendo que si tenemos un cuerpo en reposo, si a este cuerpo no se le aplica ninguna fuerza, él va a continuar en reposo, a menos que yo le aplique una fuerza y lo empuje. Mientras él está así, quieto, no existe ninguna fuerza que lo haga mover. Entonces, él va a permanecer en reposo mientras no se le aplique ninguna fuerza. Continuando con esta primera ley de Newton, Galileo aportó ciertos principios que nos decía. Galileo proponía que de no existir fricción, un objeto permanece moviéndose a velocidad constante, ya que ninguna fuerza afectará el movimiento. Recuerda que la fricción impide que nosotros, por ejemplo, nos caigamos. Todo lo que colocamos debajo de nuestros zapatos que no son muy lisos, entonces nos permite mantenernos sobre la tierra. Si estuviéramos en una superficie demasiado lisa, nos pudiéramos caer. Entonces lo mismo sucede con este objeto. Observa que lo voy a dejar caer acá y se viene hacia abajo porque la superficie es demasiado lisa. Entonces él va a seguir movilizándose si no existe fricción. Por lo tanto, la fricción nos ayuda a nosotros a que el objeto pueda permanecer en reposo, es decir, en inercia. Por lo tanto, cuando intentamos mover un cuerpo, este presenta un nivel de resistencia denominado inercia. Continuando, tenemos la segunda ley de Newton. Esta se basa en una fórmula que es: la fuerza es igual a masa por aceleración, conocida como la ley fundamental de la dinámica. Esta ley determina una aceleración proporcional entre fuerza y variación, o la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que entre más masa tengamos, por ejemplo, si tenemos un cuerpo pequeño y le aplicamos una fuerza, este cuerpo se va a mover. Entonces la fuerza es una X fuerza para una masa determinada. Pero ¿qué sucede si este cuerpo crece? Es decir, que si este cuerpo es más grande. Significa que si tengo más masa voy a tener una fuerza mayor. Por lo tanto, a más masa, mayor fuerza para que el cuerpo sea movilizado. Y por ende va a haber una mayor aceleración. Por eso nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración del cuerpo. Tenemos nuestra fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto se aplica bastante a la fuerza de gravedad gravitatoria de la Tierra, que es igual a masa por gravedad. Y eso se aplica bastante a lo que es el peso. Ahora, F es fuerza, M es masa y A es aceleración. De esta fórmula podemos obtener lo que es la masa. La masa va a ser igual a dividir la fuerza entre la gravedad. Y ahí tenemos una fórmula más para nuestra recopilación de fórmulas. A esta le vamos a llamar ecuación número 1. Y tenemos una pequeña aplicación. Ejemplo de aplicación número 1. Si un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos y tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál será su fuerza? Aplicando la ley de Newton tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza va a ser igual. La masa la tenemos de 10 kilogramos. Y la aceleración es 3 metros sobre segundo cuadrado. A multiplicar 10 por 3 me da 30 kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Y estas unidades ya las habíamos visto en unos ejemplos anteriores, por lo tanto la fuerza es igual a 30 newton, porque todo esto equivale a tener newton. Tenemos ahí nuestro ejercicio resuelto. Tenemos un ejemplo 2. Encontremos la masa de un cuerpo que se aplica una fuerza de 19 newton y una aceleración de 5 metros sobre segundo.
Nuestros datos son los siguientes. Tengo una fuerza de 19 newton y tengo una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Este es un 5. Bien, mi fórmula a trabajar es la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como no quiero fuerza, sino que me dice encuentra la masa, me preguntan cuál es la masa. Despejo masa, la aceleración pasa a dividir a la fuerza. Por lo tanto, la masa es igual a fuerza entre aceleración. ¿Quién es mi fuerza? 19 newton. ¿Quién es aceleración? 5 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer la división nos da 19 entre 5, nos da un valor de 3.8. Nos tiene que dar kilogramos. Ahora, ¿de dónde van a salir los kilogramos? Recuerda que newton es igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado y abajo tengo metros sobre segundo cuadrado. Simplifico estos dos y me queda kilogramos. Masa es igual a 3.8 kilogramos. Y ahí tengo la solución de mi ejercicio número 2. Ahora entraremos a unas condiciones de equilibrio. ¿Qué son las condiciones de equilibrio? Un cuerpo estará en equilibrio cuando todas las fuerzas que la constituyen debe ser cero. Muy bien, ¿qué significa eso? Imagínate que tienes un bloque y viene una persona y le aplica una fuerza que va hacia acá. Lo empuja. Entonces lo va a hacer que se mueva. Pero viene otra persona y esta misma fuerza 1 de la misma intensidad lo empuja hacia allá. Ya te apliqué una fuerza 2. Que las cuales son las mismas, por lo tanto el bloque no se va a mover. Ahora venimos y hay una persona que quiere jalar el bloque hacia allá, pero viene otra persona y ahora lo jala hacia acá. Esta fuerza, que la llamo 3, tiene que ser igual a la fuerza 4 para que el cuerpo esté en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas nos tiene que dar 0 por ser de la misma dimensión. Imagínate otro cuerpo, pero ahora solamente jalamos el cuerpo hacia acá con una intensidad de 5 newton. Para que esté en equilibrio, otra persona debe jalar el cuerpo hacia el otro lado con la misma intensidad, pero en diferente sentido. Entonces ahí podemos decir que a 5 newton le restamos los otros 5 newton, nuestra fuerza va a ser 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. En el caso de este cuerpo, si está sentado sobre una mesa, también actúa lo que es el peso, pero todas las sumatorias de las fuerzas deben equilibrarse. A esto se le llama sistema de fuerzas en equilibrio. En el primer caso, que es este, es un diagrama que actúan 5 fuerzas. En el siguiente son 2 fuerzas las que actúan en sentido contrario. Ahora hablaremos sobre las fuerzas coplanares. Son fuerzas que actúan en un mismo plano y permanecen en equilibrio. Estas son fuerzas que actúan en un mismo plano en este sentido sobre el objeto. La sumatoria de esas fuerzas debe de dar 0, pero las dos condiciones que deben de cumplir son las siguientes. Las dos condiciones que debe de cumplir es que la suma de las fuerzas debe de dar 0 y la suma de los momentos también debe de dar 0. Más adelante vamos a hablar sobre los momentos. Hablaremos sobre el centro de gravedad. Es el punto de equilibrio de un cuerpo o estructura. También se conoce como centro de gravedad o balance o centro de equilibrio. O sea que si tenemos un objeto, por ejemplo un círculo, el centro de gravedad estaría acabar en el centro, que si allí quitamos una cuerda, el círculo va a permanecer horizontal. En cambio, si tenemos una figura como un triángulo, el centro de gravedad tendríamos que buscar dónde está. Hay fórmulas para eso, pero más o menos estaría por aquí el centro de gravedad. Va a depender del objeto o de las cosas que estemos hablando para nuestro centro de gravedad. Y continuando, tenemos ahora la tercera ley de Newton. Y nos dice de la siguiente manera: si dos cuerpos ejercen fuerzas entre sí, la fuerza que ejerce el primero
sobre el segundo es igual, pero en sentido contrario a la fuerza aplicada por el segundo cuerpo. Significa que si nosotros tenemos un balón y le aplicamos una fuerza o lo empujamos, esa fuerza con la que nosotros lo empujamos es la misma fuerza con que el balón nos regresa a nosotros en sentido contrario a la fuerza. Algo muy típico es cuando nosotros lanzamos una pelota sobre una pared y la pelota rebota y regresa hacia nosotros. Entonces la fuerza con la que tiramos esa pelota es la misma fuerza con la que regresa. Entonces ahí se aplica la tercera ley de Newton. A esta ley se le llama principio de acción y reacción. Otra forma de poderlo interpretar es cuando tú empujas con la mano una pared. Esa pared te hace a ti la misma fuerza con la que tú empujas. Con esto hemos abordado lo que son las 3 leyes de Newton de tu guía de ciencia.